yo soy Jocelyn y esta es mi historia. Y esta vez voy a hablar sobre la dermatilomanía o trastorno de escoriación. Todo lo que voy a decir en este video es basado en mi experiencia, en los años en los que he experimentado este trastorno y en los cuales descubrí cómo se llamaba. Visité a 5 tipos de psiquiatras, diferentes psicólogos también, y logré entender qué es lo que tenía y cómo podía solucionarlo. La dermatilomanía es un trastorno de escoriación. Esto quiere decir pellizcarse, arrancarse la piel, lacerarse. Cuando yo estaba en la adolescencia, empezaron a salir granitos y espinillas, puntos negros, cosa normal de esta edad. Y mi mamá me había dicho como un consejo que debía sacármelos porque aparentemente eso podría verse feo en el rostro. Entonces ella me ayudó a sacarme los granitos de la nariz, y a partir de ese día como que tomé una rutina de hacerlo. Cualquier grano, cualquier espinilla o punto negro o llamado imperfección, yo tenía que deshacerlo y pues tenía que extraerlo de cualquier manera. Al principio pues empezaron a formar las cicatrices de las heridas que me provocaba por mí misma, y las personas pues sí estaban dando cuenta, ¿no? En mi colegio estaban qué me pasaba o por qué estaba lastimada. Entonces yo trataba de explicarles el por qué, pero sí era un poco complicado hacerles entender que lo hacía todo el tiempo. Pasaron los años y esta ansiedad de tener que arrancarme estos pellejitos o tratar de expulsar todas las imperfecciones que aparentemente me salían en la cara, pues fue aumentando al punto de volverse como una bola de nieve sin control. Mi mamá me veía hacerlo, mi abuela, algunas personas también, y trataba de hacerlo como de una manera sigilosa, un poco tratando de esconder el hecho de que me estaba lastimando, porque pues me juzgaban y mi mamá y mi abuela me decían que era una mala costumbre, que se podía quitar o que se podía dejar de hacer, pero lo intenté muchas veces y jamás lo logré. Me puse como objetivos, como metas, dejar de hacerlo por algunos días, semanas, incluso meses, haciendo promesas de que ya no me iba a volver a tocar la cara, pero era en vano. Nada de lo que hacía me servía para tratar de no hacerlo. Pasaron muchos años y a día de hoy lo sigo haciendo. Cuando tenía más o menos la mayoría de edad, le pedí ayuda a mi mamá, le dije que había buscado información en Google. Quiero resaltar también que cuando yo quise buscar esta información, los síntomas que yo había buscado me reflejaron que era esta dermatilomanía, pero la información mayormente era en inglés o en portugués. En español había muy poco. Entonces esto me hacía como desesperarme más porque no encontraba como una ayuda o una receta para la cual yo poder seguir y poder tratarme por mí misma. Entonces mi mamá me ayudó a conseguir un turno en un centro de salud público de mi país. También quiero decir que la salud pública en general es pésima y muy decadente. Entonces en esta parte de la salud mental es peor aún. Y ella me ayudó a conseguir este turno. Fui con un psicólogo, el cual al verme pues le comenté un poco lo que había averiguado y lo que sentía. Me dijo como que era normal y que todos los humanos tenemos ansiedad y que tenía yo que tratar de controlarme y entenderme y que no había mayor problema conmigo. Me explicó otras cosas un poco de lo que yo le había comentado, pero me dejó en ascuas. Era como que no hubiera recibido absolutamente nada. Luego busqué nuevamente otro psicólogo en otro centro de salud público y pues encontré en un lugar un poco lejano. Entonces cuando llegó el día del turno pues no pude asistir en la hora citada porque pues era un lugar desconocido y pues
llegué como unos minutos tarde, entonces ese día colapsé y me puse a llorar pidiéndoles que por favor me pudieran ayudar, pero realmente no quisieron. Me dijeron que tenía que tomar un nuevo turno y llamar. Aquí los turnos son de un mes o más. El tiempo es demasiado de espera e incluso en emergencias también lo es. Entonces sinceramente estaba desesperada. Lo único que quería era sanarme, entender qué me pasaba, tratar de encontrar una solución, pero era muy difícil. Luego pues había averiguado que hay un centro ambulatorio de especialidades mentales un poco cerca de este otro centro de salud. Y bueno, yo soy creyente y pedí a Dios con todas mis fuerzas que por favor me ayudara, me guiara a encontrar ese lugar, porque tampoco lo conocía, pero tenía una noción de dónde podía quedar. Caminé así toda triste, desesperada, llorando, sin saber dónde exactamente estaba este lugar. Pedí ayuda a un policía que estaba ahí, por ahí cerca, y bueno, me supo guiar y pues llegué. Al momento que llegué me vieron toda triste, llorando, desesperada, y pues me recibieron por emergencia. En emergencias me dijeron que tenía que esperar un momento, no fue tanto, pero me hicieron preguntas de qué me pasaba, qué era lo que sentía, y traté de comentarles todo lo que ya había comentado con el otro psicólogo y con otras personas. Pero les supe decir que averigüé en internet que podría ser una dermatilomanía y me dijeron no, porque no tiene suficientes laceraciones o heridas que reflejen que es este trastorno. Deberías tener en todo el cuerpo. Normalmente las personas que tienen esto están lastimadas por todos lados y tienen cicatrices o ronchas, y pues yo no tenía tantas. Les traté de explicar, les traté de mostrar, pero no me creyeron. Ese día me atendió un psiquiatra de emergencias y pues me escuchó, me preguntó algunas cosas, pudimos conversar un largo tiempo y pues sí, me dijo que había determinado que tenía depresión, ansiedad generalizada y que faltaba averiguar otras más, pero no me conformaba yo con ese diagnóstico, porque realmente el que yo averigué y el que yo más síntomas tenía, pues era el que trataba yo de explicar, pero lo tomaron como obsoleto. No hicieron ni una mención de que quizá podría ser eso. Empecé a darme cuenta que me empezaba a lastimar cada vez más, sobre todo en el rostro. Si salían granitos en el pecho, los brazos, en las piernas, donde salieran, yo los he tratado de eliminar, pero sobre todo en el rostro, donde mayormente han salido, he tratado de crear una capa protectora después de hacerlo con cremas cicatrizantes o desinflamantes para que las heridas un poco vayan aminorándose, pero a su vez en el mismo proceso de hacer esto lo he hecho inclusive antes de que se cicatrice y se formara como la costra de la herida. Entonces esto ha hecho que se formen más o que se noten más las cicatrices a lo largo de este tiempo. Pero también he tratado de camuflar con maquillaje para que obviamente la gente no lo note tanto y pues tan evidente al resto al día a día. Entonces es por eso que mis cicatrices actualmente no tienen tanta notoriedad. Tal vez en el video no se nota tanto, pero realmente sí las tengo, y en algún momento espero poder seguir un tratamiento de dermatología. Antes yo pensaba que solamente tenía que ir a dermatología y que ahí me iban a recetar algunas cremas o algunas cosas para que yo pudiera tener menos grasa, para que esto pudiera evitarse, pero realmente un día le comenté a una dermatóloga esto de que no puedo controlar el hecho de hacerme heridas, de lastimarme y pellizcarme. Entonces ella me supo decir que eso es algo grave y que primero tenía que yo sanar esa parte, ¿no? La parte mental, la parte del trastorno, y luego consecuentemente con la doctora de dermatología, porque no servía de nada tratar de curar algo físico cuando lo mental seguía estando mal. Luego en este centro ambulatorio
me recibieron, me enviaron con un doctor psiquiatra de planta. Este ya era mi segundo psiquiatra que conocí. Basado en el informe que había hecho el psiquiatra de emergencias, pues no hizo mayor cosa, me medicó, igualmente me envió unas medicinas que son inhibidores de recaptación de serotonina, y aparte pues me envió con una psicóloga de planta también para seguir una psicoterapia. En todo este vaivén pasaron alrededor de 3 meses y yo me sentía mucho mejor, porque ya tenía terapia, tal vez no tenía la solución exacta de lo que yo sentía, pero por lo menos tenía una ayuda y una escucha de lo que tal vez pudiese ser, y en general un bienestar por el hecho de que ya tenía medicación y terapia, ¿no? Pero bueno, luego tuve que trabajar en presencial y pues este hospital únicamente atendía en horario laboral de lunes a viernes, entonces no había una disponibilidad para los fines de semana, los cuales yo necesitaba si encontraba un trabajo fijo. Y como ya lo encontré, pues tuve que suspender esta medicación y estas terapias, y el el psiquiatra me había advertido que podía haber un rebote. Yo no tenía otra opción realmente porque no tenía trabajo y necesitaba el dinero. Así que lo dejé abruptamente, literalmente lo suspendí de golpe. Pasó lo que el doctor me dijo, me dio un bajón, me dio un rebote horrible, todo se empezó a empeorar, me sentía cada vez peor y tenía que trabajar de todas maneras, así que dejé pasar el tiempo, iba a trabajar normalmente, trataba de hacer mis actividades, pero sí influía mucho en muchos aspectos de mi vida que trataba yo de disimular, pero pues en mi mente era un caos completo. Luego de ese tiempo empezó la pandemia, y pues en la pandemia, como todos saben, nos encerraron y tuvimos que estar aislados, entonces era mucho peor. Así que traté de comunicarme nuevamente con este hospital para pedir ayuda para que me recibieran, ya que ya no tenía el trabajo fijo, pero me dijeron que ya no podían recibirme porque ya no era una emergencia, ya no podían ayudarme como lo hicieron al principio, y que tenía que volver a empezar con un turno de un centro de salud normal, y que esto igual se demoraría. Dejé pasar mucho tiempo, los síntomas no se iban, las cicatrices iban aumentando, la ansiedad también, y claro, la depresión igual estaba ahí. Entonces lo que fue el tiempo de pandemia, traté de estar con mi familia, pero provoqué muchos daños también ahí. Cuando uno está enfermo mentalmente, está incluso enfermo también físicamente, y todo su entorno se afecta. Luego estaba buscando psiquiatras un poco baratos para poder yo, digamos que hacerme atender en un lugar privado, pero realmente la psiquiatría tiene un costo elevado a comparación de ciertas especialidades, por el hecho que casi no muchos tienen esta especialidad, esta carrera como tal. Entonces encontrar un psiquiatra es un poco difícil y pues el costo también es elevado. Entonces encontré una psiquiatra en un hospital que tenía como convenio de financiamiento, que te daba como la mitad pagabas tú y la mitad como esta fundación. Entonces este hospital pertenecía a esta fundación que ayudaba a poder hacerse atender con buenos doctores y especialistas en un hospital privado. Entonces ahí fui a la tercera psiquiatra, la cual me supo diagnosticar algo totalmente diferente y algo que yo no había esperado que me dijera, pero ya había escuchado sobre esto. Ella me dijo que tengo trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC. Entonces ella me dijo que los síntomas que yo tenía y que lastimosamente a los especialistas públicos pues no tienen todo el conocimiento, y por eso hay mucha negligencia en todo tipo de la salud pública. Entonces ella igual me recetó unas pastillas diferentes ya para este diagnóstico de TOC, y además sí me dijo que tenía depresión y que habría que analizar muchas cosas más con el tiempo, pero
el problema es que ya empezaba yo a necesitar más recurso económico, pues ya las pastillas y, y las citas médicas con ella pues tenían un valor, ¿no? Y más o menos pues sí tenía unos $100 aproximadamente para poder yo, para poder yo tener ambas cosas, tanto la medicina como la terapia. Yo le comenté esto de que no tenía todo el recurso económico suficiente para ambos y me recomendó que fuese nuevamente a un centro de salud pública, por lo menos para la psicoterapia, para los psicólogos o psicólogas. Pero lo intenté, busqué esta opción en la parte de psicología de nuevamente en un centro de salud y me encontré con una psicóloga la cual no tenía idea de lo que yo le estaba hablando. Le comenté que ya fui diagnosticada con TOC, le conté todo lo que había pasado y dónde estaba y lo que me habían dicho, pero ella ni siquiera entendía lo que yo le decía. Incluso se puso a buscar, a googlear qué era eso porque nunca lo había escuchado y que le parecía súper raro. Eso fue una decepción, ¿no? Que se supone que una persona que estudia para eso, que es especialista en eso, no tenga idea. Entonces, bueno, desde ese punto ya no tomé confianza con esa doctora, así que solamente esperé a que me dijera la siguiente cita para ver, y después me dijo que teníamos que buscar el origen del por qué y que mayormente no podía hacer nada. Que luego me ayudó con una cita, pero ella tenía una cita médica personal, entonces me dijo que me llamaría para no hacerme perder el tiempo, pero nunca me llamó. Así que tampoco volví a insistir en un centro de salud pública. Luego, en el transcurso de tratarme de medicar, yo misma compraba las pastillas, pero en un mes dejaron de venderlas en las farmacias. No sé por qué, simplemente me decían que no tenían las pastillas, que los proveedores no llegaban con estas pastillas para este trastorno. Y simplemente no las pude conseguir. Entonces nuevamente me rendí, las dejé de tomar, pero ya no tanto porque no quise, sino porque ya no las encontraba. Y pues ya pasó algún tiempo, entonces ya ni siquiera hice el intento de seguir buscando y tampoco fui ya con la psiquiatra ni con nada. Empecé nuevamente a sentirme mal porque otra vez suspendí, cosa que fue terrible. Para esto yo tampoco tenía ya trabajo, entonces todo se estaba como desarmando, ¿saben? Como todo lo que intentaba hacer no servía para nada y por más que trataba de encontrar una solución o alguien que me ayude, pues no, simplemente no había forma. Mi mamá siempre me ha dicho que confíe en Dios, que tenga fe y todo lo relacionado, pero a veces uno como ser humano tiene declives y no piensa bien, sobre todo cuando estás enfermo. Bueno, luego de esto, mi novio en esta ocasión me ayudó a encontrar un doctor que él fue el que le ayudó a él, porque él también tuvo TOC. Lo cual era gracioso porque, como me dijeron una vez, es muy poco probable que coincidan dos personas con TOC, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, él había tratado durante un tiempo y él ya estaba en remisión, mi novio. Entonces, bueno, este doctor sí que cobraba una cantidad pues un poco más alta que la anterior doctora, porque también era un doctor privado, pero pues mi novio me ayudó a pagarlo y entonces me ayudó con las citas médicas. Eso él me propuso que él pagara las consultas y yo pagara la medicación. Entonces eso fue lo que hice y la verdad este doctor como que no tuve un match. Hubo algo como que no hubo química entre nosotros, pero aún así trataba de hacerle caso y él en cambio de igual manera me confirmó lo del TOC y también me dijo que tenía otros trastornos, lo cual me pusieron triste, aparte de la depresión y de la ansiedad, porque tú piensas que vas por una cosa o que te sientes mal por algo y que solo necesitas solucionar eso y ya, pero en realidad hay más cosas detrás que solucionar y por ende más tiempo. Entonces, bueno, empecé a tomar las medicinas que él me recetó, que eran las mismas que la anterior doctora, pero bueno, ahí ya las conseguí nuevamente.
Luego pasó un mes y no me sentía bien, me sentía igual, era como si no hubiese estado tomando nada. Entonces él me dijo que me podría dar otras que se podría mejorar en mi caso, pero que eran mucho más costosas, y yo le supe decir que no tenía un trabajo fijo y que no podía yo adquirir estas medicinas por el costo, ¿no? Bueno, a la final me dijo que no podía hacer mucho y me mandó unas de menor costo, pero pues que no eran tan efectivas según la molécula que tenían estas. Igual, las tomé, pero hubo un error en el cual no me supo manifestar que tenía que haber un ciclo de la toma de estas pastillas como descendente y ascendente, es decir, dejar de tomar las anteriores para volver a tomar las nuevas, pero en proporciones, y tal vez se le pasó o no sé, pero empecé a tomar inmediatamente las otras, y esto me provocó una abstinencia. Uno de los peores meses que he vivido este año en mi vida también. Entonces empecé a tener muchísima más ansiedad, de una manera exorbitante, que no podía ya controlar nada, no podía salir de la casa, no podía trabajar ni hacer las actividades cotidianas. Empezaba a sudar las manos, los pies, el cuerpo en sí, la taquicardia, náuseas, mareos, todos los síntomas que realmente me llevaron a una crisis muy heavy, la cual terminó o casi termina conmigo. You know what I mean. Entonces, un día que ya había tomado un poco menos de un mes, le llamé a este doctor y le dije que literalmente ya no podía más, que las pastillas me estaban haciendo daño en lugar de ayudarme. Y pues él me dijo que no podía ayudarme él, que no había ninguna solución, que si estaba yo tan mal como le había contado, tenía que comunicarme a un centro de salud público por emergencias, porque el caso que yo le estaba comentando era una emergencia, porque ya se trataba de algo más allá de una ansiedad generalizada o de una depresión. Esto ya me estaba llevando a pensamientos. Entonces, no quiero contar exactamente lo que pasó ese día porque es muy fuerte y aparte pueden censurar esto, pero solo puedo decir que ese día fue la gota que derramó el vaso en todo sentido y ya no quería saber nada de nada. Así que bueno, le llamé y después de eso me sentí peor porque tampoco me iba a ayudar, no tenía a quién llamar, no sabía cómo contarle porque no es un tema fácil de contar y que me pueda entender, como si, no sé, tienes gripe y dices, ¿sabes qué? Tengo gripe y me siento mal y tengo esos síntomas y como, o sea, es muy complicado de confiar, es muy complicado de expresarlo. Así que bueno, al día siguiente igual pedí a Dios que me ayudara, me fui nuevamente, pero ya esta vez en presencial, y les dije lo que estaba a punto de hacer y lo que había pasado. Bueno, esta vez también me recibieron por ser una emergencia y bueno, ahí conocí al cuarto psiquiatra. Este psiquiatra tenía una especialidad en TOC, él había estudiado en el exterior, en Argentina, entonces él tenía más conocimiento de lo que yo le hablaba y le había comentado toda la trayectoria y todos los antecedentes de lo que trataba de hacer yo durante ese tiempo, de conseguir la información, de tratar de encontrar ayuda psiquiátrica, psicológica, y que era como que iba en declive en lugar de lograr algo. Bueno, él me amplió mucho más la información, me hizo muchas más preguntas, me hizo un test incluso para saber qué tipo de TOC tenía. Y bueno, a medida de que fuimos con las consultas con él por emergencias, pues sí, él confirmó los diagnósticos que ya me habían hecho los anteriores 2 psiquiatras, pero además me dijo que tenía que trabajar no solamente psicoterapia ni la medicación, sino más cosas que por mí misma tenía que lograr, porque no era suficiente la medicación, no iba a ser magia y no podía conformarme con eso y nada más. Luego me dijo que sería recomendable con un especialista en TOC para que pudiese orientarme de mejor manera y hacer una terapia cognitivo-conductual para que pudiera yo entender y obviamente hacer los ejercicios correspondientes a esa terapia. Aún así, luego me derivaron después de un tiempo a la planta nuevamente, pero ya era con una psiquiatra.
esta nuevamente era una doctora que pues realmente estoy actualmente haciéndome atender ahí. Gracias a Dios me recibieron nuevamente y estoy con nueva medicación, pero ya más monitorizada y más controlada. Estoy tratando de seguir la psicoterapia poco a poco porque igual las citas médicas no son instantáneas ni rápidas, se demoran semanas, a veces meses. Esto ha sido una lucha muy fuerte, realmente todos los problemas mentales que existen son muy subestimados en la sociedad. Entonces, estoy haciendo este video para que puedan entender un poco que existe algo más allá de lo que se puede notar a simple vista y que existe un montón de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, que desconocemos por la falta de información o porque no nos ha pasado, pero son muy importantes y deberíamos un poquito tener esta empatía de que cada persona puede tener algo muy heavy, muy fuerte, sea por un trastorno o por cualquier suceso que se haya provocado en su vida, y que podemos tratar de juzgar un poco menos. Somos humanos y sí, es fácil como criticar, señalar, pero realmente cada quien está viviendo sus propias batallas. De alguna manera u otra podemos ayudarnos siendo un poco amables y tratando de estar bien con nosotros mismos primeros para estar bien con el resto. Este video espero que llegue a más personas, a las personas que quizás ustedes conozcan que tal vez tengan o piensen que tengan este tipo de trastorno u otro, para que tengan el valor tal vez de ir a hacerse atender, a buscar ayuda, porque como les digo, a mí me costó mucho tiempo, muchos años. Con ayuda de Dios he sentido como que he avanzado, pero realmente me rendí muchas veces. Hay momentos en los cuales caigo nuevamente porque no es como que ya te medican o tienes psicoterapia y en un mes estás bien. O sea, no puedes, como me dijo un doctor, no puedes curar en un mes, en un par de meses o semanas, algo que tienes durante años. Entonces hay que ponerle toda la fe, hay que poner mucho trabajo y pues hacer todo lo posible para tratar de salir de esto. Yo espero en algún momento poder contar mi historia ya mucho mejor, ya en remisión, y que puedan ayudar quizá de alguna manera a compartir esto y también informarse mucho por ustedes mismos, por cada persona. Si están sintiéndose mal, no subestimen los problemas mentales, no crean que solamente hay que ir al psicólogo o al psiquiatra cuando piensan que están locos, porque esto es un estigma y esto ya poco a poco se ha ido tomando mejor en cuenta, pero sin embargo aún falta bastante. Entonces yo agradezco mucho por ver esto y agradezco porque puedo en este momento contarlo. Me costó mucho hacer este video, lo intenté muchas veces y gracias. Espero que sirva de algo, mi experiencia, que sirva de algo esta anécdota, y como dije, algún momento espero ya contar mi versión mucho mejorada y pues tal vez darles algunos consejos o tips para que puedan sobrellevar este tipo de enfermedad. Si me quieren hacer cualquier pregunta o algún comentario que sea constructivo, por favor háganlo. Trataré de responder lo más que pueda y pues aquí formar un poco de solidaridad entre nosotros, entre las personas que también pasan por otras enfermedades, y me pueden recomendar igual algún tipo de tema. Sí, me gustaría mucho hablar sobre este tipo de cosas porque, como dije, la información es muy escasa y aunque sea mediante esta experiencia, poder dar a notar, alzar la voz de que existen y que no debemos de esperar tapar las cosas como debajo de la alfombra y hacer como si no existieran, porque realmente tienen su importancia y hay que tomarlas en cuenta para poder sanarlas. Eso es todo lo que tenía que decir y pues nada, cuídense mucho. Gracias por ver este video y que Dios los bendiga. Adiós.